Javier Gallego, ¿cómo estás? Un placer tenerte aquí en Vista Digital. Pues el placer es mutuo, amigo Hugo, de reencontrarnos. Vamos a hablar de ese ciudadano de a pie, ese ciudadano que pasaba por la calle y que, como dice la izquierda, denunció a Almeida. Pero claro, si nos ponemos a investigar, si nos ponemos a indagar, pues vemos que el gobierno socialista otorgó más de medio millón de euros en ayudas al hermano del abogado que ha denunciado a Almeida. Además, este abogado había sido el que había defendido al Partido Socialista en el caso de Eduardo Tamayo, en el Tamayazo, con lo cual, de ciudadano de a pie, Mm. nada, lo que esto parece es un teatro. Sí, ya es conocido este abogado, no Sí, por sí. su búsqueda de la justicia general y de luchar contra todas las injusticias allá de donde provengan, sino que es conocido por tener en su objetivo, evidentemente, al Partido Popular, y esta acción enmascarada en ese afán de justicia, pues bueno, tiene por origen menoscabar la imagen del alcalde de Madrid. Y hay que volver a recordar que el ayuntamiento, el alcalde, ningún miembro del ayuntamiento está imputado, está investigado Sí. en esta investigación o en esta investigación de la Fiscalía. Eso hay que recordarlo siempre y subrayar, por ejemplo, que en esa triple vara de medir Sí. de la izquierda, pues sí que en cambio un juez está investigando y citó como investigados, como imputados, para tomarles declaración, pues a un director general de gestión sanitaria, a una directora general de contratación y a una directora de cartera en el gobierno socialista y con el ministro Salvadorilla, por asuntos relacionados también con las mascarillas y con Sí. pagos presuntamente irregulares. Pero de esto no se habla. Aquí se habla solo del Ayuntamiento de Madrid. Esos sí que están imputados. Estamos hablando de casi 320 millones de euros, como denunció la propia Isabel Díaz Ayuso, como también había una denuncia previa interpuesta por Vox. Pero de eso no abre portadas, eso no abre telediarios y llevamos una Sí. semana con la matraca de Almeida. El propio Luis Medina dijo que Almeida no tenía nada que ver, que simplemente le había llamado para dar las gracias y que no estaba informado de esas comisiones. Y seguimos con la matraca. Y como tú bien dices, no está ni imputado ni nada. Es más, se está investigando como estafado el Ayuntamiento de Madrid. O sea, es que es Sí, alucinante la bueno, doble vara de medir, ¿eh? cierto es que el Ayuntamiento de Madrid, en este caso, y yo soy el primero que criticó una actitud Sí, poco ejemplar de dos personas que lo que intentan es lucrarse en un momento en el que estaban falleciendo centenares sí, de sí, sí. personas. Pero comisionistas hay con mala fe o con una fe desmedida de enriquecerse, sea como fuere, en todos los sitios. Y hacemos bien en señalar esa triple vara de medir, que no doble, es triple o cuádruple en el caso del gobierno socialista o de la izquierda, porque sí que es cierto que ha habido muchos casos como estos. Estoy convencido, muchos los desconocemos, pero Mm. hay algunos cuyo rastro ya se está investigando, pero como bien dices, no se habla de ellos. Y rastro que está en la judicatura, en el juez, y que afecta a miembros del equipo de gobierno socialista. Pero de esto no se habla. Hay que ir contra la figura política del alcalde de Madrid, que probablemente a lo mejor ha cometido errores, sobre todo porque en ese momento de tanta necesidad de buscar mascarillas como fuere, pues pudieran sentirse engañados por personas sin escrúpulos. Bueno, pues Sí, sí. quizás tuvieron ese error, pero que se investigue y que se investigue mucho más lo que a lo mejor no fueron simplemente errores, sino que hubo fraudes, prevaricaciones, etcétera, en otras administraciones de las que no se habla. Claro. Lo que es evidente es que quien las haga, que las pague. Pero lo que no puede haber es una doble vara de medir. Es decir, Claro. si Almeida finalmente se investiga y resulta pues que ha habido chanchullos y corrupción, pues yo soy el primero en criticarlo. Pero lo que no puede ser es que exista esta doble vara de medir. Hablemos de elecciones en Andalucía, Javier. Mm. Se barajaban dos fechas, 12 y 19 de junio de este año, pero claro, parece que va a haber sentencia, va a haber condena, posiblemente de esos dos casos de corrupción del PSOE, que es el FAFE, ¿no? Que hay previsto, ¿no? Que salga un dictamen el 27 o el 28 de abril. Luego está la condena definitiva de los casos de los ERE de Andalucía, con lo cual, y quizás se retrase más esa convocatoria de elecciones para que evidentemente el Partido Popular pues pueda comentar en campaña estos dos casos de corrupción del Partido Socialista. Por cierto, los ERE, el caso más grave de corrupción de España y de Europa.
Sí, sí, sí. Que también es objeto de la triple vara de medir, ¿no? Sí, sí, también, también. Aquí se pone el foco en unos y en otros se pone la venda. Bueno, pues las elecciones en Andalucía, lo que está claro que van a ser en breve Sí. o antes o después de verano. Y todo apunta bastante bien para el centro derecha. Más allá de los posibles pactos de las fuerzas al final que estén representadas en el Parlamento con su potencial de escaños, pero todo apunta a que va a volver a ganar el Partido Popular con una clara mayoría y que se podrá apoyar en Vox. Ciudadanos va a sufrir mucho en estas elecciones. A ver si saca Y uno, a ver si saca uno. claro, pero en este caso, como tú bien apuntas, lo que parecía hace poco más de un mes que se iban a postergar, dada la situación del PP, cuando explotó Génova Sí, después de sí. las elecciones en Castilla y León, todo ha cambiado y en este momento quizás un adelanto electoral sea lo más previsible porque las encuestas soplan a favor. Sí, hablando de encuestas, ahora también a nivel nacional, desde luego, no hay mal que por bien no venga. Parece que con Feijóo el Partido Popular pues está subiendo como la pólvora. Las encuestas últimas pues hablan de entre 120, 125 escaños. El Partido Socialista pues perdería más de 20 escaños, unos 900.000 votos aproximadamente, con lo cual estamos viendo un descalabro importante y además ya de forma tendencial, porque las Mm, encuestas al final hay que verlas de forma tendencial, no vale con una sí. solamente, pero lo que dicen es que está en alza el PP de Feijóo, que está cayendo bien Feijóo. Sí, evidentemente, pues ha salido reforzado el PP después de una Ujú. crisis que parecía que iba a ser todo lo contrario en sus Sí, perspectivas electorales. Sale reforzado de cara a un voto moderado, un voto que ha podido votar al Partido Socialista en anteriores sí. elecciones y que probablemente ante la deriva económica y política de España en estos últimos años, pues pueda ser atraído por un perfil moderado como el de Feijóo y sobre todo por un perfil de gestión, que es lo que va Sí. a explotar con toda lógica porque le avala Feijóo. Y en cuanto a las encuestas, Hugo, dos cosas que yo siempre comento, más allá de la estimación de voto. Hay dos datos Ujú. muy importantes siempre, que es la fidelización, la fidelidad de voto, y en este caso el PSOE tiene una fidelidad de voto bajísima, bajísima, así como por ejemplo Vox la tiene altísima y el PP la ha Ujú. recuperado. Eh, el PSOE y por supuesto Ciudadanos tiene una fidelidad de voto en ese momento es muy baja, pero el PSOE la tiene bajísima. ¿Y eso qué significa? Pues que está en horas bajas, es una tendencia evidentemente que se sabe en Moncloa y hay preocupación, aunque lo intenten a través de propaganda Claro. ocultar, pero ese dato es clave. Y luego hay otro también muy clave, la estigmatización como que viene la ultraderecha que va Sí, a bueno. hundir a España, ya no pasa factura, ya no moviliza como piensa o pensaban en el PSOE hace 2 años a ciertos sectores de izquierda. Está descontado ya, ya no provoca un miedo en la población como para movilizar un voto de forma extrema y es algo en lo que quienes piensen así se equivocan. Y, en cambio, lo que sí que va a movilizar voto es lo que pasa en todas las elecciones y en los países desarrollados, el bolsillo, la economía y llegar a Total. fin de mes. Y ahí es donde el Partido Socialista tiene un sumidero electoral enorme. Bueno, pero porque esto es muy difícil, como bien dices, Javier, de esconder. Es decir, no hay propaganda, no hay marketing político que pueda esconder que cada día nos cuesta más pagar la factura de la luz, la factura del gas, la bombona de butano, que cada día nos cuesta más encontrar trabajo aquí en España, que cada día, en términos macro también, España pues es el país que menos crece de toda la OCDE, por tanto, a nivel mundial. Es decir, es que estas cosas son muy difíciles de esconder, por no decir imposible. O sea, no hay marketing político de Pedro Sánchez que pueda esconder esto, porque esto afecta de lleno a los españoles. Claro. Sí, y mira, por ejemplo, en la letra pequeña de las encuestas, que a Sí. mí siempre me gusta ver, hay un dato muy curioso en las últimas, en todas ellas, en las que preguntan por ello, sobre el origen de la situación o de la dramática situación económica que vivimos con la inflación disparada, con los precios de la luz, de carburantes, etcétera. Bueno, la inmensa mayoría rechaza esa versión propagandística de Moncloa de que el origen o la principal causa es la guerra de Putin.
Sí. Ellos saben, los españoles en su inmensa mayoría rechazan esa hipótesis, rechazan esa propaganda, porque saben que esto viene de lejos, esto viene de antes, estos problemas son unos problemas estructurales. Y ahí tiene un problema Moncloa, porque evidentemente está viendo que su propaganda no cala en la sociedad. Y para concluir, antes hablábamos de comisiones y terminamos con comisiones. Tenemos que hablar del escándalo de la semana y es Rubiales y Piqué. Claro, Sí, parece que no hay nada como tal ilegal, pero sí bastante poco ético. Es decir, que el presidente sí, de la federación pues tenga sí. esas relaciones contractuales, ¿no? Esas relaciones de dinero con Piqué, pues es cuanto menos, bueno, pues antiético, yo creo, ¿no? Sí. Y además también hay que recordar las palabras de Piqué, es que el fútbol abre fronteras, el fútbol es más que fútbol, ¿no? Sí. Bueno, aquí todos sabíamos desde un principio que aquí había un gran negocio detrás y que Claro, el ir a jugar a un país que muchos han criticado porque no respeta los derechos humanos es una cuestión exclusivamente de dinero. sí, sí. Había mentiras incluso por parte de la federación hablando de que así de esta forma se iba a apoyar a la mujer, que iba a ser como una ventana abierta Sí, sí, sí. En Arabia Saudí. Bueno, falso de toda falsedad. Y estas grabaciones lo han demostrado. Y como tú bien dices, aquí ya no es un problema legal, que veremos en qué queda, porque aparentemente no hay nada ilegal, Sí, pero sí que es un problema estético y luego ético. No puede ser claro. que una de las partes implicadas, el señor Piqué, forma parte Ujú. de una competición. No puede ser que el que dirige esa competición, la federación, se alíe en intereses económicos con uno de los que compite, porque este señor compite. Claro, Esto es como si Rafa Nadal fuera parte del negocio del Roland Garros. claro. ¿Alguien lo entendería? No, porque todos podrían tener sospechas de que puede recibir un trato de favor o no, que no estamos diciendo que Piqué lo reciba o que el Barcelona lo Claro. reciba, pero es que hay que ser honesto y aparentarlo. Y en este caso, evidentemente, no tiene un pase ni estético ni ético. Lo que también es destacable, y con esto concluimos, Javier, es que, claro, querían meter en la ecuación al rey emérito. Claro, porque tiene relaciones Sí. con Arabia Saudí, pues sus relaciones de la monarquía son importantes, pero parece que el rey emérito pasó de largo, que no se entrometió en esto, pero sí que aparece el nombre en esos famosos audios del rey emérito en, vamos, como digo, en los audios. Parece que no hay nada, parece que el rey emérito pues se la refanfinfló, eso. Sí, sí, hombre, no, no tiene el horno como para otros bollos. Y yo Hombre, creo que la las, pasta, la- la pasta le gusta al rey emérito, ¿eh? ya, Cosas como pero son. en este momento yo creo que vio venir y dijo, bueno, no, no, no quizás sea el momento apropiado. Claro. Y lo que es Sí. paradigmático, hombre, que hablaran del rey emérito cuando la empresa de Piqué era la que a través de comisión tenía que abrir la puerta de Arabia Sí, Saudí. sí, O sea que claro. tampoco era tan evidente que tuviera una ligazón tan fácil con las Claro. autoridades de Arabia Saudí. Esto, al fin y al cabo, lo que denota es que ha sido un negocio mutuo de la Sí, federación y de la empresa de Piqué, que se han llevado muy bien y que, como digo, no tiene un pase desde el punto de vista del conflicto de intereses, que es claro, de lo que se claro, trata. Una persona que participa en una competición no puede hacer negocios con la persona que dirige esa competición. claro. Javier, un placer tenerte aquí en Vista Digital. Bueno, Espero que no sea la última vez y estamos en bueno, contacto. Un fuerte nunca. abrazo. Un abrazo grande, Hugo.